Amigos, y un reciente estudio de la cadena RCC Media junto a la empresa encuestadora México Elige posicionó a Luis Abinader y al PRM con un 55% de favorabilidad frente a la oposición. ¿Qué acciones podrían extender este buen momento? ¿Debe el partido oficialista acogerse a las prácticas tradicionales de usar indiscriminadamente los recursos del Estado en el 2024 a favor de su candidato? Por ejemplo, esta y otras cuestionantes vamos a conversarlas ampliamente con el consultor político que nos acompaña en el día de hoy, el señor Orlando González, a quien damos la bienvenida. Esto no tiene nombre. Bienvenido, qué gusto recibirlo. Muchas gracias, el gusto es mío, a sus órdenes. Primero, quería saber si se conoce la base científica con la que se aplicó esta encuesta. O sea, ¿qué quiero decir? Para llegar a conclusiones, tanto desde el punto de vista del público como desde el punto de vista del propio partido y del propio Luis Abinader, si esta encuesta utilizó una metodología científica. Lo digo porque a todo se le llama encuesta cuando no lo es. La gente dando like piensa que ya está haciendo una encuesta. Tú tienes ahí una serie de algunos valores, pero no es del todo un estudio científico de manera sociológica, opinática sobre un tema determinado. Se conoce el origen de cómo se aplicó, tiene fundamento científico, es una buena herramienta para el trabajo del partido y de Abinader los resultados que arrojaron. Mire, la ficha técnica no da demasiados elementos para que uno pudiera decir que es un buen instrumento o un instrumento regular. Lamentablemente la ficha no amplía, habla de que son personas mayores de 18 años de la República Dominicana, que la herramienta de Facebook tiene una penetración del 89.7, que tienen un margen de error de más o menos 3.1 y un nivel de confianza de 95, pero repito, no da mayores pistas, entonces es difícil saber si este estudio realmente tiene la rigurosidad del caso. Le pongo un ejemplo. Filtraron las preguntas que no contestaron por completo, la persona no contestó porque el cuestionario es bien largo. Entonces, ¿qué sucede cuando alguien no te termina de contestar la encuesta? Y entonces votó por Roberto porque le parece que Roberto hace una buena gestión. Pero no votó por Mirla porque se fastidió y no terminó la encuesta. Entonces, ahí Mirla sale desfavorecida. Este tipo de cosas son las que no están claras en esa fecha técnica, por ejemplo. Ya, bueno, pensando que es bueno y válido la herramienta, independientemente de lo que usted ha planteado, la ficha técnica que no está claro, y bueno, esto que al final ellos mismos revelaron, que demuestra poco rigor en el manejo de la muestra y de el propio diseño de la encuesta. A veces no se deben hacer tan largas, bueno, por lo mismo que usted ha explicado. Pero suponiendo que las primeras preguntas más importantes, etcétera, estaban al inicio, aunque a veces las firmas encuestadoras, los estudiosos, la esencia de esto no es que usted responda una o dos preguntas, es que haya 4 o 5 que de alguna manera se vinculen y den una información a la persona interesada. No es un numerito, es que usted pregunta aquí y ese mismo tema usted lo quiere profundizar y lo pregunta de otra manera en la pregunta 8 y después en la 12, y para la persona que está haciendo el estudio y debe brindarle esos resultados a otra persona, a un político, bueno, le va a dar un informe acabado, no solo cuantitativo, sino cualitativo, porque va a decir, mira, esto dice un número, pero de manera general
dicen otra cosa. ¿Es así, profesor? Es correcto. En las encuestas todos los números cuentan una historia, tienen unos antecedentes y tienen un contexto. Entonces, lo que tú acabas de decir es perfectamente lógico y es correcto, y hay que tener la habilidad de construir un cuestionario que te vaya validando las preguntas una a una con contrapreguntas, con preguntas filtro que te permitan tener seguridad de la respuesta. Ya. Bueno, comenzaba esta pregunta asumiendo que es bueno y válido el resultado que da un nivel de favorabilidad al presidente Abinader y al partido en el gobierno de más del 50%, 55%. Me parece un número bastante alto para 2 años en el poder, 2 años en medio de una post-pandemia, 2 años en medio de una guerra, con todas las dificultades que implica, independientemente de las políticas que se han ido implementando de carácter social. Si fuera ese un número real, profesor, ¿habría manera de mantenerlo en el tiempo, habida cuenta que el próximo año entramos en campaña electoral en nuestro país? Si pudiera mantenerse, depende mucho de la actitud, por un lado, del gobierno, de qué haga en su política y sobre todo qué haga con relación a los problemas ciudadanos. Por ejemplo, en ese estudio revela que él, cuando se le pregunta cuál es el problema familiar más grande, básicamente es el económico, porque el 70% habla de los temas económicos. Bueno, eso es un pendiente que tiene el gobierno del presidente Luis Abinader y no es fácil de resolver. Y por el otro lado, tienes cómo se maneja ante la opinión pública la coherencia que haya en la actitud de los principales funcionarios de gobierno. Y la otra pata de la mesa es, bueno, ¿qué hace la oposición? Y lo que uno ve desde lejos es que la oposición, por un lado, sigue dividida, por el otro lado, simplemente atacan, pero no proponen, atacan al presidente Abinader, tratan de personificar esto en algunos funcionarios específicos. Hace unos meses era contra Gloria Reyes, después fue contra otros personajes del gobierno, pero no están proponiendo nada. Entonces, la población no tiene manera de contrastar y de alguna manera el gobierno sigue manejando e imponiendo la agenda mediática y la agenda de discusión pública y social en el país. ¿Cómo entender que dentro de los plantea la sociedad dominicana en esta encuesta? O sea, le preguntan a la gente cuáles son sus principales problemas. Bueno, el tema de la seguridad, como bien usted decía, el tema económico. Hay que decir que lamentablemente todavía, no solo en nuestro país, en muchísimos países la gente sigue votando con el estómago y no por un proyecto de gobierno, etcétera. Sin embargo, esta administración, si bien ha dejado claro que el Ministerio Público trabaja de manera independiente, por ende, cualquier éxito en materia del Ministerio Público en la persecución y en la lucha contra cualquier delito, crimen, sea de corrupción, sea de otra índole, no se lo puede adjudicar el gobierno, porque el gobierno ha dicho que eso es un poder independiente y que eso es un administrador independiente, aunque la Constitución diga lo contrario. Pero bueno, así se ha querido vender. Sin embargo, la gente no lo asocia como uno de los principales éxitos de la administración, el tema de la lucha contra la corrupción, y creo que es una de las cosas más importantes que se ha enfrentado en este periodo de gobierno.
Es correcto lo que acabas de decir, Roberto, pero lo que habría que averiguar es si a las personas realmente el tema de la corrupción les preocupa, les afecta de manera personal, porque no aparece registrado en las encuestas. Fíjate que son pocos los discursos que trabajan sobre la corrupción y que tienen éxito. Por ejemplo, López Obrador en México le funcionó porque hablaba de que los de siempre se habían corrompido y se lo habían robado todo. En Colombia le funcionó a este candidato Rodolfo Hernández, que con un discurso absolutamente estigmatizante, divisor, agresivo, tildaba a todos de corruptos. Y le funcionó y llegó a la segunda vuelta y por 4 puntos no fue presidente de Colombia. Entonces, depende mucho, por un lado, de cómo se maneja el tema, segundo, cómo lo perciba el ciudadano. Ya. Por mi parte, una última pregunta. Sé que Miralba tiene otras. Si usted fuera asesor del presidente Luis Abinader en este momento, ha manejado esa información de esta encuesta, sé que ha tenido acceso a otras informaciones sobre el estado del gobierno y de la administración. El presidente no ha tomado una decisión aún si se va a repostular o no. La Constitución se lo permite. A esta altura del juego, con esos numeritos, profesor Orlando, ¿usted le recomendaría al presidente Abinader que se repostulara para el 2024? En este momento y con esa información, con base a esa información, evidentemente que lo haría, pero que no lo hiciera público todavía. Su deber es ser presidente de la República y su deber es gerenciar el Estado. Los momentos electorales en República Dominicana son muy particulares. El deporte nacional primero es la política y después es el béisbol. Eso es correcto. Pero usted lo conoce bien. Sí, él lo conoce bien. Pero me parece que el presidente Abinader ha tratado de presentarse todo el tiempo como un estadista. Entonces, el que trabaje desde ahora para su reelección y que su equipo y su partido lo hagan es una cosa, pero que él lo anuncie es otra. Y eso tiene su momento. Así que, con base a esta información, evidentemente, yo le diría, tiene la oportunidad, adelante, comencemos a trabajar.